8:30 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas, Inc. Solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, y ahora, con ustedes, lo que dice la calle, por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Saludos y muy buenas tardes a su programa Lo que dice la calle. Por aquí, por Radio Raíces, La Voz del Pepino, que le habla Víctor Rivera Pastrana, ya hoy 23 de julio del 2026, transmitiendo en vivo desde el 1460M, nuestra antena que cubre todo el área noroeste de Puerto Rico, y se escuchan unas gotas por ahí, son los desagües que están afuera de nuestro estudio, porque aquí en Pepino acaba de caer un sendo aguacero. Pero antes de comenzar el programa con muchos temas que tenemos en el día de hoy, saludamos a nuestro Master Control de Lo que dice la calle, acabando de llegar, de finalizar su programa Tardes Tropicales, Benito Fred Jr. Saludos, Beno. Saludos para ti y para todos los amigos y amigas de Radio Escucha que están en sintonía a través del 1460, no, que escuchan también a través de www.radioraíces1460.com. Radio Raíces, celebrando 61 años ininterrumpidamente, siendo la voz del pepino. Somos la voz del pepino, como bien tú dices, Benito, y estamos trabajando con muchas noticias en el día de hoy. Y ya todo el mundo sabe cuál es la noticia de primera plana, que estamos trabajando en Lo que dice la calle. Tuvimos un adelanto en tu programa porque prácticamente esta noticia se ha convertido en una de las noticias que más se han seguido, pero vamos a darle por aquí un adelanto de qué fue lo que pasó hoy. Hoy a eso de yo estaba en mi casa con eso de las 2 y algo, con el caso de la señora Elvia Cabrera Rivera. Vamos a escuchar. Póngase de pie. Buenas tardes, damas y caballeros del jurado. Buenas tardes, vuestro honor. Buenas tardes al público en general. Se procede a dar lectura del veredicto. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Tribunal General de Justicia, Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ay Bonito. El pueblo de Puerto Rico versus Elvia Cabrera Rivera, BLA 2025G0103, por infracción al artículo 6.06 de la Ley de Armas. Veredicto del jurado. Nosotros, nosotras, miembros del jurado, de manera unánime, declaramos a Elvia Cabrera Rivera culpable por infracción al artículo 93A, primer grado, Código Penal, veredicto del jurado. Grado, nosotros, nosotras, miembros del jurado, de manera unánime, declaremos a Elvia Cabrera Rivera culpable del delito de asesinato en primer grado en Ay Bonito, Puerto Rico, a 23 de julio de 2026. Firma presidenta del jurado. Esa fue la noticia del día de hoy. Y prácticamente, Benito, con eso queremos arrancar, porque aunque este servidor obviamente tiene la experiencia mía en educación, ahí puedo hablarte de teorías educativas y te puedo hablar de tantas cosas, porque leyes no estudié, pero eso no es impedimento para tú acercarte de manera profunda con buenos análisis que se hayan hecho y poder emitir tu opinión. Definitivamente la opinión que vamos a tomar en este momento es una basada en buena investigación
y en buen acercamiento a personas que sí conocen y que son peritos de estos temas que tienen que ver con lo jurídico. Y definitivamente cuando declaran a Ana Elvia Cabrera Rivera en el primer cargo, que fue un cargo del arma blanca, pues prácticamente cuando la declaran culpable en ese caso, yo estaba con mi esposa viendo la determinación y yo dije, wow, ya va a ir el otro culpable directo, porque el verdadero caso que tuvo su cuestionamiento durante todo el juicio fue la fotografía que hubo del arma, el arma que se le dio muerte a Nicole, a Gabriela Nicole Prats. En ese sentido, pues ya el otro cargo, el asesinato en primer grado, pues era más obvio que lograra la convicción. Pero ante todo esto se estuvo hablando de muchas cosas en estos días. Y yo estuve hablando con una persona que trabajó, toda la vida en un tribunal, una persona con vasta experiencia. Me reservo su nombre. Estuve junto a Martín Arroyo Dávila dialogando con esta persona. Y es una persona que conoce bien de cerca la deliberación de los jurados. La deliberación de los jurados. Y cuando empezaron ayer a dar un sinnúmero de instrucciones, y también se había hablado de poder considerar los cargos de atenuado o el segundo grado, pues mucha gente pues empezó a levantar, a inferir de que algo podía ocurrir en este juicio. En cuestiones legales, lo que es un cargo atenuado y lo que es un cargo en primer grado, pues eso no es muy difícil explicarlo, porque eso lo sabe todo el mundo, que un primer grado tiene una convicción de 99 años fija, primer grado, y lo que es un segundo grado, pues la condena es menos severa que el primer grado. Y si hablamos de atenuado, pues es mucho menos severa todavía, porque estamos hablando de que se considera fijo el cargo de culpabilidad bajo un atenuante de 15 años. Y ahí nosotros pues tenemos que empezar a mirar varias cosas, varios aspectos que se dan en los procesos legales. Todos sabemos que la señora Ana Elvia Cabrera estaba muy bien representada con una abogada criminalista como es la licenciada Mayra López Mulero. Y tenemos que también tener en consideración cuando hablamos de todo esto sobre entender los procesos judiciales, que todos tenemos derechos, todos tenemos derecho a tener una representación legal, y si tú no la puedes pagar, pues el Estado te la provee. Y prácticamente la justicia criminal, ese es uno de los aspectos que más hay que entender. A pesar que nosotros tengamos una opinión muy de mucho sentimiento con lo que ocurrió, sabemos que fue una adolescente de 17 años que fue matada a puñaladas. A pesar de todo esto, todo el mundo tiene el derecho a tener su representación legal de una defensa que sea justa y digna para la persona acusada, porque ese es el proceso legal que tenemos, no tenemos otro distinto, igual que la fianza. A pesar de que no nos guste muchas veces, porque no estamos en el pellejo de las víctimas, pero si estamos en el pellejo de un victimario que no es culpable y que se tiene que defender, pues ahí nos crea cierto sentido de que sí nos hacen falta todos estos derechos que debemos de tener en la justicia. Mucha gente dice que
que son abusos estos derechos, pero no son abusos ninguno, porque lo hemos corroborado, que también han existido casos donde personas han sido acusadas de manera que ha sido un abogado de defensa provisto por el propio Estado, un abogado pro bono, que ha sacado a esta persona de un hoyo jurídico y con una buena defensa, pues han probado, más allá de dudas razonables, la no culpabilidad de una persona. Ahí puedo citar un caso muy notorio en Puerto Rico, que fue el caso del Manco. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? El Manco, que fue acusado de matar al niño Lorenzo. Caso, y aquel abogado que lo estaba defendiendo, Moscó creo que era un abogado pro bono, un abogado que le dio el Estado a esta persona que era indigente en cuestión de poder llevar una representación legal. Ahora bien, lo que estuve escuchando y lo que he investigado del caso, un atenuante, estuvieron hablando varios abogados en los diferentes análisis que estuve observando, y recordemos que el atenuante, para comprobarse, tiene que existir un convencimiento de que allí hubo una verdadera trifulca donde se le va de control a todo el mundo, a todas las partes, y al irse de control a todas las partes puede ocurrir una muerte, es decir, una pelea, que dos personas estén peleando a puño limpio y el otro le mete un puño al otro y el otro cae y se puede dar con un objeto contundente en la cabeza, caer, y el objeto contundente, cuando cae, hace que esa otra persona muera. Si la intención de que dio el puño fue que él cayera en el objeto contundente y se matara, si esa fue o no fue, y ahí es que baja la cuestión de atenuante. Pero lo que estaban hablando los abogados, los que saben del tema, estaban mencionando que durante el juicio se establece que al pasarle este objeto punzante, la intención era asesinar a esta persona, a esta adolescente, y 11 puñaladas, prácticamente 11 puñaladas, son más que suficientes para hacerle daño a la vida de una persona. Definitivamente el juicio estuvo plagado de muy mal manejo, como estábamos mencionando en el panel de ayer, de la investigación policíaca, de las cosas que la policía dijo y las cosas que en el juicio no pudieron sostenerse, y estos eran asuntos muy a favor de la defensa, poniendo al jurado la mala investigación que se hizo preliminarmente, inicialmente, con relación al caso. Pero los fiscales, porque nosotros siempre entendemos que cuando nosotros tenemos una situación civil, jurídica civil, de defendernos, ya sea por un asunto criminal, felonía, o ya sea por una cuestión ambiental, por lo que sea, tú tienes en los fiscales tus representantes, son tus abogados, y el Estado debe de tener los mejores fiscales para llevar los casos. Definitivamente el pueblo de Puerto Rico está viendo tantos casos. Antes de este caso estuvimos viendo el caso del biólogo Viqueira y el enfermero, y prácticamente ese caso el hombre salió absuelto de todo, cuando mucha gente que no son jurados estaban viendo las cosas distintas. Y ahí me voy al otro punto. La fiscal, cuando fue entrevistada, dijo que ella probó, más allá de duda razonable,
con los 12 jurados que habían allí, 5 hombres y 7 mujeres, y con la evidencia que desfiló en el juicio, que la señora Elvia Cabrera Rivera era culpable. Y prácticamente el jurado, de manera unánime, lo establece así. Como dijo también la fiscal, no utilizó el jurado la prueba del Facebook, la prueba del TikTok, la prueba de lo que dijo Víctor Rivera y Martín Arroyo Dávila y Pedro Juan y Leo Cordero el día antes, no. O lo que dijo Mili Méndez o cualquier periodista de Puerto Rico, no, eso no se utiliza. Se utiliza exclusivamente lo que desfila en una sala de tribunal. Lo que no desfila en una sala de tribunal no es asunto para este caso. Hemos visto casos como este, no es el primero, el de Félix Verdejo y el asesinato de la joven, que se me escapa el nombre, perdónenme en esa, Félix Verdejo, el caso de el señor Pablo Casellas y Carmen Paredes, el caso de Jensen Medina cuando asesina a la joven en el muelle, el caso de Lidia Echevarría y Luis Vigoró. Hemos visto también diversos casos que han tenido la notoriedad intensa, pero últimamente es más fuerte porque ahora todo el mundo es experto en cuestiones jurídicas y judicial, y eso no puede ser así. Cuando usted va a un tribunal, usted le confía en su abogado, el que usted contrata, toda su representación, y usted trata de confiar en los fiscales que van a mover el caso, que lo defiendan bien a usted y que hayan hecho un buen trabajo. En ese sentido, se está hablando de la apelación. Yo, por mi experiencia que he tenido en cuestiones de tribunales, casi todas son de carácter sindical y de carácter ambientalista, de medio ambiente. Y he tenido la experiencia de que hemos llegado hasta un Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ha bajado con una opinión a favor de una comunidad, que eso conocemos lo que es un certiorari, conocemos cuando se levantan los errores de un proceso judicial. En ese sentido no estamos ignorantes de lo que es un proceso legal porque lo hemos vivido en carne propia y sabemos cómo se preparan, sabemos cómo hay que ir a un juicio, sabemos cómo se postulan en los tribunales, sabemos todo eso. Y no porque lo estudiamos, sino porque en ese sentido lo hemos vivido en el carácter ambiental y en el carácter sindical, pero en el carácter criminal, como son estos casos de asesinato, yo particularmente no hemos tenido ese acercamiento, aunque sí hay otros casos, porque pueden existir otros casos que tú hayas tenido un contacto directo que no necesariamente es un asesinato, pero se pueden convertir otros de criminales. Y nosotros, con este caso de Elvia Cabrera Rivera, tenemos que partir de esta reflexión del proceso judicial. En este sentido, mucha gente estaba bastante satisfecha, como pasó lo de Verdejo. Y todos sabemos que Verdejo está haciendo lo imposible, pero se le sigue cayendo el caso. Pero aquí en Puerto Rico, casos notorios van a seguir existiendo y van a seguir saliendo. Porque cada día la tolerancia se ha perdido, se es más intolerante. Y estas combinaciones que existen muchas veces de sociales, de problemas de carácter social, pues generan mucha violencia.
Y sería bueno que este caso nos pusiera a pensar en estos escenarios de violencia que se dan y que no se van a dejar de dar. Vamos a citar casos que se han dado, con toda la sensibilidad lo hago del mundo, porque son casos que se han dado y yo sé que muchas personas le ha ocurrido, pero ¿a cuántas personas han matado en un estacionamiento de un centro comercial por simple y llanamente meterse en el estacionamiento y discutir por meterse en el estacionamiento? Entonces, podemos decir en ese sentido de que esa persona que entró al estacionamiento y mató al otro es un caso atenuado. No, la gente está matando y le ha faltado el respeto a la vida del otro. Y por eso es que la justicia se tiene que ejercer con verticalidad y se tiene que ejercer con transparencia y tiene que dar un ejemplo a la sociedad de que debemos de confiar en algún momento en los procesos judiciales. Porque si partimos del caso del enfermero con el biólogo, ahí se nos cae la moral completa de que cualquiera te puede hacer daño. Y de hecho, ese caso del biólogo y el enfermero puso a muchas personas a pensar, incluyéndome a mí, de que del futuro de nuestras propias propiedades y de posiblemente tener una persona viviendo al lado de nosotros con esas características criminales de esta persona que sale a suelto en un proceso judicial contra el biólogo. Y nos pone a pensar. El caso hoy de esta señora Elvia Cabrera Rivera nos pone a nosotros a pensar en los manejos de como padres tenemos que actuar. Porque yo sé que todos conocen allá en Ay Bonito todos los pormenores de todo lo que ocurrió allí y los comportamientos de todo el mundo. Todos los conocen. Pero eso no es justificación, ni excusa, ni nada para uno no reclamar la justicia que debe de proveernos el mismo Estado. Y yo creo que hoy, pues sí, se proveyó justicia y la señora Mayra López Murero y los abogados de la señora Elvia Cabrera Rivera están en todo su derecho de identificar todos los errores que ellos entienden que hubo durante el juicio y someterlo a un tribunal y esa apelación pues hacerla, y si esos errores pues pueden contemplarse algunos, un tribunal con mayor jerarquía determinar qué va a hacer, porque todo esto es de manera discrecional. Esto no es ni obligado, esto es discrecional. Tienen que enumerarlo y tienen que tener solidez, porque hay algo que se llama jurado. A veces algunos juicios no son por jurado, algunos juicios son el propio juez, es el que determina. Pero el jurado y el juez representan constitucionalmente el ente que va en última instancia determinar la justicia para las dos partes, para una de las dos partes, perdón, porque hay una parte que va a ser culpable. Eso va a ocurrir allí. Y si ustedes llegan a buscar las estadísticas de justicia criminal, que son muy interesantes, yo estuve viendo en los años 80 una película que se titula así, Justicia Criminal, es con Forest Whitaker, vamos a decirlo como es, Forest Whitaker, y Rosy Pérez, que es la puertorriqueña, sobre un caso que se da
y un juicio, y al final de la película, en los Estados Unidos ponen unas estadísticas impresionantes de la justicia criminal, y yo creo que esas estadísticas no han cambiado al día de hoy. Y en la justicia criminal, casi todos los casos se resuelven por acuerdos de los fiscales y de las víctimas. Casi todos. Pues eso era lo que queríamos decir hoy de este caso, y ahora vamos a otra noticia. Y esta noticia le tiene que llamar la atención a todos ustedes, y me va a tomar 5 minutos nada más. Y es con relación a lo que está ocurriendo en Pepino. Ayer hicimos en nuestro análisis, tocamos nuevamente esta situación de que en San Sebastián ha proliferado los crímenes, y entonces leímos la nota de una periodista de ABC que es pepiniana. Le damos un saludo a Paola González, y también le invitamos aquí a Radio Raíces, la voz del pepino. Pero cuando ella hace un post en sus plataformas y menciona a la policía, pues todo eso se quedó como en un limbo de qué policía fue la que dio una instrucción para que nos resguardemos por los actos y la alta incidencia criminal en Pepino. Yo hice una invitación a la policía estatal y a la policía municipal. Ya la policía estatal me llamó. Ya la policía estatal tiene un acuerdo conmigo y me va a presentar, para beneficio de todos ustedes, en Radio Raíces, la voz del pepino, la radiografía completa del comportamiento criminal de San Sebastián. ¿Ok? Una radiografía completa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos escalamientos? ¿Cuántos robos? ¿Cuántos asesinatos? Todo, violencia de género, todo, para que usted tenga con unos datos absolutos qué es lo que está ocurriendo en San Sebastián. También van a hablar un poco del plan que tienen, porque la policía de Puerto Rico tiene un plan, proyecto, un manejo. Allá está, saludamos al capitán Efraín Velázquez, que está por allá de capitán, es el alto oficial del cuerpo policíaco que está aquí en San Sebastián, que de hecho lo hemos tenido aquí en Radio Raíces, la voz del pepino, junto también con el comisionado de seguridad aquí de San Sebastián, el señor Santana. No sé si se le dice agente o señor o policía Santana, que también a él le estamos haciendo un llamado, pero ya la policía estatal ya confirmó una fecha conmigo, y que nos llame y él confirme otra fecha, porque podemos tener los dos entes de seguridad en diferentes programas para que nos den todo el escenario real de lo que está ocurriendo, porque no podemos tener bajo ninguna circunstancia a nuestra población en una incertidumbre de qué es lo que está pasando. De qué es lo que está pasando en Pepino. Y prácticamente lo que yo estuve mencionando en el día de ayer, las jurisdicciones que tienen cada ente policíaco, eso es sumamente definirlo, porque el señor Santana no interviene directamente con los casos estos criminales, asesinatos, los protocolos después que hay un asesinato. Sabemos cuál es su jurisdicción y que se tenga definida, pero que la policía de Puerto Rico tiene también su jurisdicción que está totalmente definida. Eso lo vamos a tener la semana que viene, pues ya tenemos confirmada la Policía Estatal de Puerto Rico. Puede ser que yo vaya ya al propio cuartel y le haga la entrevista allá, o ellos se muevan aquí como ellos lo deseen. Y espero que del municipio de San Sebastián, así como hizo la Policía Estatal de Puerto Rico, levanten el teléfono mío y de Radio Raíces lo tienen, y coordinen porque le vamos a dar el espacio para nosotros orientarnos, porque no va a ser una pregunta, no es una entrevista fiscalizadora ni nada por el estilo.
Es una entrevista de cuál es el escenario real que tenemos en San Sebastián y cuáles son los proyectos o los programas que tienen activados para trabajar con la seguridad en nuestro pueblo del Pepino. Con esto nos vamos a la pausa comercial, pero cuando lleguemos tenemos una comunidad de Lajas, de la escuela Montessori de Lajas. ¿Tú sabes dónde está esa escuela? Al ladito de la Parguera. Bellísima escuela Montessori. Está teniendo problemas con el Departamento de Educación. Sacó a la directora y está sacando a los propios maestros. Y está teniendo intervención que la comunidad entiende que es indebida. Y más que indebida, allí esta escuela tiene un sinnúmero de auspicios que prácticamente ponen en peligro todo este apoyo que se le está dando a esta escuela Montessori del pueblo del oeste de Puerto Rico, Lajas, Puerto Rico. Cuando regresemos, la entrevista con una persona de la comunidad, también vamos a ver si entrevistamos a una madre. Todo esto es Lo que dice la calle por Radio Raíces, la voz del Pepino. Que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo aquí. En breve regresa Lo que dice la calle. Seguros Wanda Torres les ofrece una nueva oportunidad. Seguros Seniors Life, el seguro que costea los gastos funerales y le da un beneficio a tu familia. Seniors Life no requiere pruebas médicas, cualificas de inmediato y costeas los gastos funerales. Asesórate y encontrará su alternativa en todo tipo de planes y seguros. Wanda Torres les ofrece todo tipo de seguros y asesoría financiera. Seguros Wanda Torres. Llámanos al 787-240-6607 y el 787-877-9292. Aprovecha el ahorro de verano en Selectos de San Sebastián. Chuletas de cerdo US primer corte congeladas a 97 chavitos libra. Costillas de cerdo congeladas enteras 1.87 la libra. Cerveza Michelob Ultra 12 latas de 10 onzas 12.97. Detergente líquido extra en base de 312 onzas a 13.97. Mantecados selectos a caja de 56 onzas a 3.99. Hot Dogs Sun Valley paquete de 12 onzas a 5 por 5 pesitos. Descarga nuestra aplicación Easy Shop, un servicio ágil y rápido para llevar la compra a tu casa o la recoges en el supermercado. En Selectos de San Sebastián hasta el 29 de julio. Ferretería 111 en el barrio Tu Arriba de San Sebastián. Somos especialistas en materiales de construcción y en todo lo que necesita el contratista para su obra. Pinturas, plomería, electricidad, herrajes, herramientas, accesorios para el hogar y otros. Las mejores marcas y la mayor variedad la consigues en Ferretería 111 y lo más importante, al mejor precio, con el cariño y la atención esperada de nuestro capacitado equipo de trabajo. Y si va a comprar una cisterna, le garantizamos el mejor precio. Entrega gratis en San Sebastián y Moca desde las 6 de la mañana. Usted llamando y Ferretería 111 entregando. Ciertas restricciones aplican. Ferretería 111, carretera 111, intersección 423 en el barrio Tu Arriba de San Sebastián. Teléfono 787-896-4040 y 787-236-0525. Visítanos. Si tienes 60 años o más, ingresos bajos y no tienes propiedad, tenemos la opción de vivienda perfecta para ti. La Égida Hacienda El Jibarito tiene modernos apartamentos disponibles de una habitación y un baño, equipados con nevera, estufa y calentador de agua. Estamos ubicados en el barrio Altos 2 de San Sebastián. Las facilidades y servicios incluyen mantenimiento, fumigación, amplio estacionamiento con control de acceso, planta eléctrica, gimnasio, área de lavandería, salón de actividades, salón de computadora y servicios de trabajo social. Para citas o información, favor de comunicarse al 896-6536 o al 896-6750. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Por mi puerta han pasado miles de pasos chiquitos. En mi cocina he visto cómo un plato lleno puede cambiar una vida. En mis cuartos, niños se convierten en hombres luchadores.
Por más de 120 años, mis paredes han guardado la esperanza de miles de niños. En esta casa, la luz entra libremente, pero son nuestros niños quienes realmente la iluminan por dentro. Casa de Niños Manuel Fernández Juncos. 120 años transformando la historia de cada niño. Haz tu donativo hoy por ATH Móvil. El Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria de San Sebastián, por décadas al cuidado de tu salud, te recuerda que siempre tenemos servicios de sala de emergencia, farmacia y laboratorio. En nuestro renovado departamento de radiología tenemos el más moderno CT Scan. Además, se realizan dopplers arteriales y venosos, mamografías y densitometría ósea. Se aceptan la mayoría de los planes médicos. Cuida tu salud y realízate las pruebas a tiempo en el Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria de San Sebastián, calle José Méndez Cardona número 3 en San Sebastián, 896-1850. Con alegría anunciamos que SIS llega a San Sebastián. Desde el 1 de junio tendrás servicios de salud de calidad cerca de ti y para toda tu familia. Contaremos con servicios de medicina de familia, medicina interna, pediatría, endocrinología, gastroenterología pediátrica y mucho más. Somos el Grupo Médico 5013 en San Sebastián y Lares. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el Plan de Salud Vital. Llama hoy al 787-896-5788 y haz tu cita. SIS, celebrando 40 años contigo. El Centro Automotriz Guatemala, siempre con la confianza del pueblo, durante décadas brindando servicio a nuestros clientes. Continuaremos ofreciéndoles nuestros servicios, piezas originales y de reemplazo y todo tipo de accesorios para su auto. Protege tu inversión. Cuida tu auto con las mejores piezas y productos. Centro Automotriz Guatemala, con servicio de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y domingos de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde en la avenida Emérito Estrada Rivera, número 1249, al lado del Puente Guatemala, en San Sebastián. 896-1064. La familia Santiago Seguí, siempre a sus órdenes. Regresamos a lo que dice la calle por Radio Raíces, la voz del pepino. Y regresamos a su programa Lo que dice la calle por Radio Raíces, la voz del pepino, y ya tenemos en línea telefónica desde Lajas, Puerto Rico, allá abajo por La Parguera, tenemos a una persona de la comunidad de esta escuela Montessori. Es la señora Rosana Fernández, a quien le damos las buenas tardes desde aquí, desde El Pepino. Saludos, Rosana, ¿cómo estás? Saludos, pues un placer poder escuchar a un pepiniano, sí, sobre todo que está envuelto en mucho trabajo cultural. Gracias, social y educativo. Gracias. Pero tenemos hoy, lamentablemente, que destacar una actividad que se está dando, que se va a dar hoy a las 6:30, porque la escuela de Lajas, Puerto Rico, la que está en La Parguera, Montessori, tiene tremendo problema con la cuestión de reclutamiento de maestros, y pasó algo con su directora, para que tú nos hagas todo el resumen completo de lo que está pasando con esta escuela, que es una escuela muy valiosa en la comunidad de Lajas, Puerto Rico. Adelante, Rosana. Esta escuela es la escuela Alejandro Tapia Rivera, que inicialmente fue una escuela elemental. Esta escuela ya prácticamente, yo creo que ya cumpliría sobre más de 90 años, y entonces fue una de las escuelas que cerraron cuando Julia Kelleher en el 2018, y la comunidad no la quería perder, y la comunidad luchó, y muchos padres también, pero ya en el 2019 la cierran. Prácticamente se crea un movimiento que era en ese momento el Comité de Vecinos Unidos de La Parguera, y nos damos a la tarea de no dejarla caer. Logramos entrar a la escuela, limpiamos. Ahí no hubo ningún robo ni se deterioró las facilidades. Entonces, cuando viene los terremotos, pues entonces la escuela que estaba en Lajas, que también es una escuela elemental, ya tenían una necesidad porque habían otros niños mayores y no había mucho espacio, de empezar a dar clases afuera, al aire libre.
Ahí se empieza a reunir en el parquecito de Jacobo Morales, en el área de Laja, en el mismo pueblo, y empieza lo que es Escuela Sin Paredes. Escuela Sin Paredes se va fortaleciendo y los maestros necesitaban poder brindarle más información a los estudiantes y se empiezan a reunir y solicitan reunirse en las facilidades de la escuela, y nosotros, como ya nos habíamos prácticamente apoderado del espacio, pues se empezó. Y la cuestión fue que ya una vez estábamos adentro, empezamos a reclamar el espacio para que este espacio se convirtiera en una escuela como tal, porque había una necesidad en Laja de intermedia superior, porque había sobrematrícula en estos otros espacios. Ya como venían algunas con siendo guías del sistema Montessori, ahí entramos y entró distintas fundaciones y personas que nos ayudaron, como la Brigada Solidaria del Oeste, Instituto Nueva Escuela, quien es que prácticamente le dan los certificados a las guías Montessori, que prácticamente son casi 3 años donde ya se tienen que adiestrar para poder ser certificadas como guías Montessori. Y entonces, esta escuela, lo interesante y lo lindo es que se ha convertido como en un proyecto de comunidad bien valioso. Prácticamente ya la matrícula han sido de estudiantes tanto de Lajas como se han llegado de Yauco, Cabo Rojo, San Germán y otros pueblos, porque hay una necesidad y la gente también estaba buscando un espacio diferente. Estando en una reserva natural, la Reserva Natural de la Palguera, pues hay un interés en hacer un enfoque dirigido a las ciencias marinas. Y entonces ahí se unen distintas alianzas para fortalecer la área académica. Ahí se unió el programa SIGRAN del Colegio Recinto Universitario Mayagüez. Se crea y se establece una estación de Caricú, que es la que mide la parte climática, que todavía están allí, con un espacio que tienen, que ellos mismos pusieron su aire acondicionado y todo. Para la naturaleza, lo primero que hizo fue un domo, y ese domo ha servido, como era el aire libre, para comenzar todo el proceso de educación. Y ya pues en estos últimos años, pues prácticamente surgieron varias directores, pero al fin se logró que la doctora Carla González Cobo fuera directora de la escuela, y desde que ella comenzó a ser directora, pues la escuela tuvo unos logros muy, muy buenos, ha tenido todavía, tanto en la parte académica, en las ciencias especialmente. Se establece también una siembra de mangles, que está activa, el huerto está activo, y también provee para el comedor y para la familia. Lo último que estamos, que todavía están trabajando, es la Fundación Flamboyant. La Fundación Flamboyant de un donativo grande, porque tienen 2 estaciones donde le están poniendo placas solares, y se convierte la escuela en un área, como ellos han establecido su proyecto, de convivencia cultural, porque la cultura, pues ellos, es parte de cuando ocurre un evento natural, pues si la gente está organizada, llegaban a la escuela, un terremoto por ejemplo, o un huracán, esa escuela iba a servir nuevamente, porque en un pasado lo fue, de refugio. Entonces, por eso lo de las placas, para contar con un comedor con ya preparado, unas estaciones donde hasta hay agua, ¿qué más? Yo te diría que otros elementos donde se ha ido preparando la escuela, sí, para que sea autosuficiente y que dé servicio a la comunidad. Ahora bien, Rosana, pero todo esto que tú nos estás comentando
es la escuela ideal, como tienen que funcionar las escuelas, y más ustedes que es un esfuerzo comunitario y un esfuerzo de otras organizaciones sin fines de lucro que subvencionan. ¿Cuál es el problema que está enfrentando la escuela? Que hoy hay una vigilia en la escuela de la comunidad. La vigilia es porque se puede, en gran medida, aquí se le ha escrito ya varias cartas al secretario de Educación, al señor Eliezer Ramos. Eliezer sabe y conoce el proyecto, porque él en un momento dado, cuando hubo la reunión grande de la comunidad, que estaba entre medio si abrían o no, él tuvo que aceptar que la gente que estaba allí tenía interés en que esa escuela se abriera. Y qué mejor que él venga y vea lo que está cómo esa escuela se ha ido desarrollando, al igual que Carol Báez Martínez, que es la secretaria auxiliar de Educación Montessori, y que su propósito es dirigir, implantar y acompañar el proceso de transformación. Esa es la clave ahí. Esas dos personas tienen que tomar una decisión, y sobre todo Eliezer conoce el proyecto. Coral viene, si es de Montessori, tiene que entender que y creo que estuvo en una actividad reciente en la escuela, y tiene que entender que esta escuela ya es una escuela que está funcionando como un proyecto a la misma vez comunitario. Entonces, ¿qué pasa? La burocracia, los requisitos, ¿no?, del Departamento de Educación para validar las plazas vacantes, pues muchas de ellas ya estaban llenas con personal adecuado. Una de ellas es nuestra directora, y otras son otras plazas que ahora mismo están vacantes, que es la de inglés. La de español no pudo ser porque le faltaba una certificación, así que ya cogieron un nuevo maestro de español, cogieron un bibliotecario que aparentemente no va a ser regular, es un contrato que creo que es hasta octubre, y ya hay profesor de historia, y tengo entendido, déjame ver, el profesor de historia, falta la de educación especial, que es una excelente educadora, estaba en el plantel y hasta ahora no han dicho nada. O sea que lo que nosotros esta noche queremos hacer un reclamo de que se escuche a los padres, a los estudiantes, que esos estudiantes, Víctor, yo te digo, yo cuando los he escuchado que ellos hacen a veces invitaciones de presentaciones para que la comunidad vaya, y las veces que yo he tenido el privilegio, ¿verdad?, de poder asistir, yo digo, no, esto está fuera de liga. Ellos están bien claros, hacen sus presentaciones, tienen que hacer investigaciones, tienen mucho orgullo de su escuela. Y entonces, de hecho, ellos han sido los que están defendiendo, la mayor parte, que ya se han graduado. Hay muchachos que se han graduado que el interés mismo de las ciencias marinas están estudiando, dos de ellas en Humacao, dos mujeres, una que ya está y otra que va ahora. Uno está en arquitectura. Son bien creativos, ahí se han hecho murales comunitarios con la brigada, con la profesora Damaris Burgos, con Yasmín Hernández recién hicieron un mural donde tomaron en cuenta la bioluminiscencia. Estás hablando de personas que participan en todo. Estás hablando de muralistas extraordinarias de Puerto Rico y luchadoras, Damaris Burgos y Yasmín Hernández. De hecho, nuestra emisora está acompañada de un mural hecho por Yasmín Hernández. Y cuando celebramos el 60 aniversario, las dos estuvieron en nuestro 60 aniversario como artistas invitadas. Lo que me estás hablando es algo que... Pero la situación particular es la falta de contratación de estos recursos, recontratar la directora, la doctora González, recontratar a los maestros que ya han estado con con estos estudiantes. ¿Y por qué será la negativa del Departamento de Educación? ¿No tienen ustedes idea?
Hay una situación, que esta es la situación que, ¿verdad? Que ha estado en gran medida porque supuestamente hubo muchas de ellas, y entonces ahora el departamento dice que si tú haces una querella, tú no puedes estar contratado. Wow. Que si tú haces una querella no puedes estar contratado. Ajá. Ay, pero Dios. ¿qué pasa? Esto mismo que estamos viviendo este año, lo vivieron el año pasado. Lo mismo. Entonces, pero este año parece que ellos estaban un poquito más organizados, ¿ves? Porque lo que querían era terminar. Y entonces, y prácticamente, pues, ahora, por eso es que los padres dicen, no, es que ustedes tomaron unas decisiones, y a esos 86 padres que están ahí, no lo hicieron partícipe. Y se supone que la secretaria de auxiliar Montessori, Carol Baez, tome en cuenta eso. Tome en cuenta porque el sistema Montessori va acompañado de la familia. Si no va acompañado de la familia, no va a funcionar. Porque la toma de decisiones, las cosas buenas y las cosas malas, se tienen que solucionar dentro. Y la toma de decisiones también. No es que se le da participación y se hacen reuniones y asambleas de familias. Y ahí las familias llegan a unos acuerdos. Ellos hicieron una asamblea y ellos decidieron que esta tarde ellos van a estar ahí apoyando su escuela. La actividad va a ser una vigilia. En la vigilia se va a hacer una unidad como un lazo de esquina a esquina, y esperamos también alguna presentación o algo. Sí. Y que la actividad pues esté presente. Mira, no quiero pensar, porque el Departamento de Educación generalmente tiene un buen comportamiento con estos proyectos de escuelas especializadas, Montessori, y no quiero pensar yo que la cuestión que tú acabas de mencionarnos a nosotros de cuáles son los fundamentos de esta escuela, estando en un lugar como es La Parguera, como es la concienciación ambiental, Ciencias Marinas, no quiero pensar que eso sea parte. No lo quiero pensar. Exacto. No quiero pensar eso. Y yo tampoco, porque mira que el ellos tener la experiencia. Esos muchachos, inclusive, hubo un grupo que está relacionado con una universidad en Estados Unidos. Y estuvieron un grupo allá. Ahora mismo, el que era profesor de ciencia, que lamentablemente lo perdimos también porque él estaba en un adiestramiento en Washington, no le honoraron de que pudiera hacer quizás la entrevista o algo y venir a filmar después, no sé. Se quedó fuera también. Wow. Esta escuela es cuando bajamos a La Parguera, que todo. Sí. Por ejemplo, sí. Vamos a pensar, tiene un director X que no tiene interés en la ciencia. Cambia la estructura, cambia el enfoque, pues lo que se ha adelantado y lo que ha logrado hasta ahora, pues, va a ser penoso, Sí, es lo que por lo menos a mí me entiendo que me preocupa mucho. Recuerda que el Departamento de Educación está luchando para estandarizar la educación, que todas las escuelas, la de La Parguera, la de Vieques, la de Culebra, todos hablen lo mismo y estén todas en unidades estandarizadas, y que esa cuestión de la concienciación no exista, a pesar de que tienen libros de fundamentos filosóficos que hablan de Freire, que hablan de Piaget, que hablan de Hosto, pero eso no le importa a Hosto, no le importa nada. Lo que le importa es una educación estandarizada y que sea una prueba meta la que diga go y no go. Así se han convertido este programa de educación en Puerto Rico, lamentablemente. Y ahora mismo en Vieques hay tremenda escuela Montessori, en Caguas también. Tengo entendido que hay una misma situación de lo que está pasando aquí. No recuerdo cuál escuela es. Yo creo que es la de Caguas. Ajá. Que está bueno averiguar que la misma situación al director. Wow. Así que también
pues sabemos que la política está en el medio, como tú planteas, y los intereses más que nada. Más que nada. Pues mira, palabras finales porque se nos está acabando el tiempo. Palabras finales, Rosana, para todo este pueblo de San Sebastián, que tú también, como gestora cultural que eres, has tenido contacto con toda la gente buena de acá del Pepino, pero hoy estás en otra línea, hoy estás en la línea de personas de comunidad defendiendo tu escuela. Palabras finales. Mira, antes de yo ser promotora cultural, soy organizadora, por eso es que tengo esta base. Y sobre todo, pues, saludos a todos los compueblanos de San Sebastián. Siempre admiramos a los artesanos. En estos días visitamos a José y a su esposa, a Carmen. Carmen ya está bien, qué bueno que estuvo. Y gracias a Dios le conseguí el regalo que mi hijo quería, que era una matacilla. Qué bien. Pero nada, que digamos presente y que sobre todo que pensemos que la educación es la mejor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos y a futuras generaciones, y tenemos que luchar por ella, y por eso estamos aquí presentes. Muchas gracias, Rosana Fernández, y sabes que siempre estamos a la orden en el Pepino, y gracias por sacar la cara por la escuela Alejandro Tapia Rivera de allá de La Parguera, en Lajas. Gracias, cómo no. Gracias, un millón. Con esta entrevista, Benito, arrancamos y nos vamos. A todos ustedes les decimos que mañana tenemos el panel de mujeres, versión diferida, grabada, porque nuestras compañeras del panel de mujeres, ya este es el último mes, ya yo creo que el viernes que viene se van en vivo, porque tomaron un receso, pero como los programas del panel de mujeres siempre son pertinente, mañana el panel de mujeres. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Somos Radio Raíces, la voz del Pepino. Las opiniones expresadas en el programa que acaban de escuchar son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas Inc. Cubriendo el centro oeste de Puerto Rico, WLRP 1460 AM, Radio Raíces, la voz del Pepino.